Buenas tardes a todos los participantes. Mi nombre es Roberto Arosemena, soy el Vice Chair del Comité de Legislación e Impuestos de AmCham. En nombre de nuestro Chair, Andrés Cosmas, les doy la bienvenida al webinar de hoy, aplicación de la Ley 157, medidas temporales de protección de empleo ante COVID-19 y otras disposiciones. El día de hoy contamos con la participación de la licenciada Janet Bravo. Janet es asociada senior de Lovil y líder de la práctica de Derecho Laboral y Migratorio de esta firma. Adicional a esto, su práctica también incluye aspectos de derecho administrativo, propiedad industrial, contrataciones públicas y temas regulatorios, con especial énfasis en atención a empresas multinacionales. Janet es egresada de la Universidad Católica Santa María la Antigua, donde obtuvo su licenciatura de Derecho y Ciencias Políticas. Adicionalmente, es magíster en Relaciones Internacionales, Economía, Derecho y Política de la Universidad Pontificia de Comillas y CADE de Madrid, magíster cum laude de Derecho Procesal de la USMA y actualmente se encuentra culminando la maestría en Derecho Laboral de la USMA. Antes de pasarle la palabra a Janet, quisiera agradecerle a nuestros patrocinadores Platinum, Chevron, 3M, Citi, Delta, Panama Canal Railway Company, KPMG, Ricardo Pérez S.A., AES Panamá y Atlas Bank. Recuerden enviar sus preguntas al chat y las mismas se estarán respondiendo y atendiendo al final del webinar. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Janet para que pueda dar inicio al webinar. Muchas gracias, Janet. Gracias, Roberto. Gracias, AmCham, por la invitación de hoy. Gracias, Andrés y Roberto, en particular del Comité de Legislación de Impuestos. Y el día de hoy les voy a hablar un poco de la reciente Ley 157 del 3 de agosto de 2020, que dicta medidas temporales de protección de empleo, entre otras disposiciones. Importante recalcar que indica medidas temporales. Entonces, dentro de las principales medidas temporales de protección de empleo que están contempladas en esta ley, podemos, digamos, que hacer una síntesis de el ámbito de aplicación de a quienes van a aplicar estas empresas, que veremos más adelante, las recomendaciones de seguridad de higiene que deben ser aplicadas. Se prohíbe la contratación de nuevos trabajadores, salvo excepciones que vamos a conversar. Se da la suspensión de los efectos del contrato hasta el 31 de diciembre de 2020, lo cual es un tiempo mayor a lo que permite el Código de Trabajo. Se establece una penalización que no estaba en el Código de Trabajo sobre las represalias por discriminación hacia trabajadores. También establece que las empresas podrán emplear los turnos distintos a los que ya tienen en el retorno gradual. Se establecieron reglas particulares sobre el 13º mes, la partida que se pagó el 15 de agosto. Se agregan disposiciones en cuanto a la terminación por mutuo acuerdo, entre estas que deberá ser presentado 2 días antes al trabajador, de lo cual ahora hablaré un poco más. Se establece el pago inmediato de prestaciones laborales que correspondan a la terminación y se establece también cuál es el salario que se debe tomar en cuenta para el cálculo de la indemnización y prima de los trabajadores que han sido afectados, ya sea por reducción de jornada o por suspensión de contrato. De igual manera, todas estas disposiciones anteriores que les acabo de comentar son temporales. Sin embargo, sí se agrega una disposición con carácter permanente, que es una modificación al artículo, se agrega, sí, al artículo 116A del Código de Trabajo, en cuanto se prolonga el fuero de maternidad de aquella trabajadora que esté suspendida. Entonces, como primero, ¿a quiénes aplica la Ley 157? Esto es más que nada para la empresa privada y aplicará exclusivamente a las empresas que cerraron total o parcialmente sus operaciones desde el inicio del estado de emergencia, el cual fue el 13 de marzo de 2020. Por ejemplo, hay empresas que se mantuvieron abiertas, mucho es los bancos, las agencias de seguridad, por mencionar algunas, los supermercados, pero ellos se vieron en alguna parte de su operación afectada. Algún departamento se vio afectado y pidieron suspensión, o habrán adoptado alguna medida, ya sea una reducción de jornada, tuvieron que alterar su horario de trabajo. Estas empresas entran dentro de la aplicación de esta ley, porque de una u otra manera sus operaciones se vieron afectadas debido a las medidas que se han tomado frente al COVID. Las medidas temporales que establece la Ley 157 son hasta el 31 de diciembre de 2020, o sea que se pueden aplicar hasta el 31 de diciembre de 2020. ¿A quiénes también se le pueden aplicar? A todos los trabajadores cuyos contratos han sido suspendidos mediante la autorización tácita o expresa del Ministerio de Trabajo.
En cuanto al reinicio de operaciones, ¿qué nos habla la ley? Nos habla que el empleador podrá reiniciar su actividad económica de manera progresiva, o sea, es decir, un retorno gradual a las operaciones con un reintegro gradual de sus trabajadores. Podrá elegir cómo va reingresando y retornando a los trabajadores a su empleo. Para poder realizar esto es muy importante que tomen en cuenta las recomendaciones de salud e higiene, es decir, la conformación del comité de higiene. Muchas veces las empresas tienen dudas, pero yo todavía no he registrado mi comité y voy a abrir el lunes. ¿Qué hago? Las empresas pueden abrir sin haber registrado su comité. Sin embargo, se espera que de la manera más inmediata y pronta puedan organizar la conformación del comité, las normas de protocolo y obviamente con la primera entrada se deben tener por lo menos el equipo de limpieza adecuado, la limpieza de las oficinas, los insumos necesarios, que todo el personal entre con mascarilla, que puedan llevar una bitácora de entrada y registro, tomando datos generales, nombre, celular, dirección, la cédula y la temperatura de quienes ingresan al centro de trabajo, limitar cuántas personas pueden estar en el centro de trabajo, usualmente es el 30% de la planilla, sobre todo para servicios administrativos, y todo esto es referente al reinicio de operaciones. Pero hay algo muy particular que incluye esta ley. Esta ley indica que se prohíbe la contratación de nuevos trabajadores, pero son nuevos trabajadores que estén en igual o similar posición a la de un trabajador suspendido. Digamos que una empresa tiene a varias asistentes administrativas suspendidas y reiniciaron operaciones y necesitan a alguien que venga a ayudar a la empresa en general. La labor, las funciones de esta persona es muy similar a la de las asistentes administrativas que están en suspensión. Esa posición no fuera una posición nueva, entonces no pudiera ser contratada. Se debería traer a una de las personas que está en suspensión para que entonces venga a efectuar las necesidades que tiene la empresa al momento de reiniciar. La única manera que se puede hacer una nueva contratación es si es un puesto nuevo. O sea, nuevo de trabajo, les hablo una empresa que ha pasado mucho con las empresas, inició ventas electrónicas y no tiene a alguien que le maneje la página web, no tenían a un repartidor. Esas posiciones son nuevas, pero se le debe notificar a los trabajadores en las empresas donde no hay sindicato y en las empresas en donde hay sindicato se le debe notificar al sindicato de la empresa. En cuanto a la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. La suspensión de los efectos del contrato de trabajo es poner una pausa al contrato. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Desde la declaración del estado de emergencia se realizó por el decreto 81 del Ministerio de Trabajo que se reglamentaba el artículo 199 del Código de Trabajo, o sea, que se podían suspender los contratos de trabajo de una manera distinta a la que está establecida en el código, que es presentándolo directo ante el Ministerio de Trabajo, dándole traslado a los trabajadores, porque estábamos en un estado en que las instituciones públicas estaban cerradas, las empresas estaban cerradas y se necesitaba poder atender estas necesidades. El decreto 81 permitió que las suspensiones del contrato de trabajo fueran enviadas vía en línea y que el Ministerio de Trabajo tenía 3 días para responder. Y si no respondían esos 3 días, se entendía que la solicitud había sido aprobada por silencio administrativo y si respondían, bueno, ya se tenía el proveído correspondiente. ¿Qué hace la ley 157? La ley 157 establece que todo trabajador que no se ha reintegrado con la apertura de la empresa va a mantener su contrato suspendido hasta que sea reintegrado. Pero hay una fecha límite. La fecha límite es hasta el 31 de diciembre de 2020. El Código de Trabajo permite solo, digamos, 4 suspensiones, 4 meses. ¿Cómo se van a hacer estas suspensiones hasta el 31 de diciembre? Vamos a tener suspensiones que se van a hacer mes a mes hasta esta fecha, por lo cual deben ser solicitadas de acuerdo a los decretos establecidos por Mitrael, o sea que deben todavía seguir siendo solicitadas ante el Mitrael. La diferencia que establece esta ley es que no va a aplicar la figura del silencio administrativo. La figura del silencio administrativo es cuando después de 3 días Mitrael no contestaba, al 4.º día se entendía que la suspensión estaba aprobada. En este caso está diciendo que no aplica la figura del silencio administrativo y es imperativo que las empresas esperen a que Mitrael les conteste la aprobación de la suspensión para que ellos le notifiquen al trabajador.
Más adelante les voy a dar algunas recomendaciones en cuanto a la suspensión. Y sé que van a tener muchas preguntas sobre esto que espero poder ayudarles. Entonces, el reintegro gradual no puede ser tomado como una represalia o discriminación. Digamos, en una empresa donde hay un sindicato o hay un trabajador problemático. Ese lo voy a reintegrar de último. Se va a quedar de último, lo voy a dejar suspendido. Si de alguna manera el trabajador puede probar que se le está haciendo algún tipo de discriminación, ya sea porque es un trabajador bajo un fuero, ya sea por raza, ningún tipo de discriminación, género, sexo, religión, no puede aplicar. Y el trabajador presenta la queja ante la Dirección General de Trabajo y se prueba, porque obviamente es algo que se debe probar, porque se inicia un proceso administrativo en donde se debe probar esta situación. Comprobado, la práctica puede ser sancionada a la empresa con multas entre $500 a $1,000. En cuanto a los nuevos turnos que nos da la ley 157. La ley 157 establece dos tipos de empresas. Las empresas que se están reactivando, las empresas que han mantenido operaciones desde el inicio del estado de emergencia. O sea, todas aquellas que no fueron ordenados su cierre y que podían estar abiertas. ¿Qué pasa con las empresas que están reactivándose? ¿Cómo van a ser los nuevos turnos? Pueden establecer turnos diferentes a los vigentes. Por ejemplo, una trabajadora tenía que venir de 8 a 5, está en jornada completa, pongamos que no está en jornada reducida, está en jornada completa, se le va a alterar el horario de 9 a 6. O si está en reducción de jornada, se le va a hacer un horario distinto, de 10 a 3. Y se va manejando el horario o de 10 a 2. O sea, son turnos distintos a los vigentes en la empresa. La única condición es que se debe informar a los trabajadores 48 horas antes de que se le vaya a alterar su turno de trabajo. ¿Qué ocurre con las empresas que han mantenido operaciones? Ellas van a tener que mantener sus turnos vigentes. Sin embargo, si lo establecen de común acuerdo con los trabajadores, podrán modificar los turnos sujeto a lo que establezca el Código de Trabajo, el Reglamento Interno de la empresa y o la convención colectiva en caso de tener sindicato y que aplique. En cuanto al 13º mes, que fue la partida que acaba de pasar el 15 de agosto, porque la ley 157 solo nos establece algunas dudas sobre la partida del 15 de abril y la del 15 de agosto. No hace referencia a la tercera partida, que es la del 15 de diciembre. Establece, digamos, tres particularidades. Trabajadores que no han laborado desde abril a agosto, porque han estado suspendidos, tienen derecho a percibir un bono por el órgano ejecutivo, el cual indicó que serían $50 y se mantienen suspendidos. Trabajadores que están en jornada reducida o que han trabajado tiempo proporcional. Por ejemplo, tiempo proporcional es que trabajaron del 16 de abril al 16 de mayo y del 17 de mayo al 15 de agosto estuvieron suspendidos. Se le va a pagar el décimo proporcional a ese mes de abril y mayo que trabajó. ¿Sabes? ¿Qué es lo que indica? Que se va a pagar el décimo sobre lo trabajado. Que así es como lo indican los decretos que regulan el 13º mes. El 13º mes es una 13ª partida extraordinaria de los salarios que recibe el trabajador, partidas en 3. Y esto simplemente reconoce, por ejemplo, algunas excepciones, la licencia por enfermedad, la licencia por maternidad, pero no las suspensiones. Entonces, en ese caso, se paga es lo proporcional a lo trabajado. Para los trabajadores con suspensión de jornada, no han acreditado ningún salario durante ese tiempo, entonces no hay que pagarle el décimo porque tienen el contrato suspendido. Para los trabajadores con jornada reducida, en ese caso, entonces ellos se les pagará proporcional a lo que han percibido durante ese tiempo. Los trabajadores que hayan trabajado ininterrumpidamente deberán recibir, bueno, en este caso ya recibieron su bono, su décimo, de acuerdo a lo que les corresponde, porque no han tenido ninguna medida de afectación y han trabajado ininterrumpidamente. Y la obligación de la ley 157 es que se establecía a pagar el mismo día. Como les comentaba, no habla una disposición particular sobre el mes de diciembre, sin embargo, como les digo, el décimo ya está regulado legalmente por 2 decretos que establecen cómo se consideran las partidas del 13º mes, por lo que es muy probable que estas mismas reglas sean aplicadas y que se emita algún documento únicamente para confirmación de los trabajadores e información de los tanto de empleador y trabajador.
para diciembre, ¿no? Ok, ¿qué establece la ley 157 en cuanto a la terminación por mutuo consentimiento? Antes de hablarles de lo que se agregó para la terminación sobre mutuo consentimiento, es muy importante establecer cuáles son las condiciones básicas establecidas en el Código de Trabajo para que un mutuo consentimiento o mutuo acuerdo pueda ser válido. Esto está en la causal del artículo 210, el numeral 1, que establece que las partes podrán terminar la relación de trabajo por mutuo consentimiento. Las dos condiciones, que no implique renuncia de derechos y que conste por escrito. ¿Qué quiere decir? Que los derechos que se toman en cuenta para un mutuo acuerdo son las vacaciones, el salario percibido a la fecha, el 13º mes proporcional y la prima de antigüedad. Esos son los derechos adquiridos. No puede haber renuncia a estos derechos porque son derechos irrenunciables. La ley 157 agrega ciertas condiciones en cuanto al mutuo acuerdo. Le indica a la empresa que si va a terminar la relación de trabajo por mutuo acuerdo, y hablo de terminar la relación de trabajo y no despido, porque el mutuo acuerdo no es un despido, es un consenso, le debe entregar al trabajador la propuesta escrita, pero esa propuesta escrita la tiene que entregar 2 días hábiles antes. O sea, se la entrego hoy, el trabajador tendrá lunes y martes para darme una respuesta, hasta el martes, no menos del martes. Se puede demorar toda la otra semana, pero tengo que darle hasta el otro martes para considerar si acepta mi propuesta. Lo que tiene que tener esa propuesta son sus derechos claros y cualquier duda que tenga en el cálculo y estar por escrito. ¿Qué pasa si el trabajador no responde? Se entiende que rechazó la propuesta. Entonces, digamos, si un trabajador se lo entregó hoy mismo y dice, ya, yo lo acepto, no pasa nada, hay algo que establece la ley que indica que si el trabajador firma sin el término establecido de los 2 días hábiles antes para consideración, se presume cierta la afirmación del trabajador cuando él vaya a demandar ese mutuo acuerdo como nulo ante los juzgados. La única manera que se puede, digamos, indicar que esta presunción no es cierta y que el trabajador cumplió, el empleador cumplió y que el trabajador era quien estaba desesperado por firmar, es que haya una prueba que no permita duda razonable. Una prueba tipo una declaración jurada en donde sí me lo presentaron hoy y yo lo acepté hoy, yo no quería esperar, pero sí se recomienda en todo caso para evitar problemas con los trabajadores y seguir lo que establece la normativa y no tener que tan siquiera entrar a una etapa de un litigio de un derecho que se presume, de algo que se presume válido y que se hizo conforme a la ley, que los mutuos acuerdos se presenten por escrito 2 días antes y se le den los 2 días hábiles al trabajador para que lo considere. Durante esos 2 días él va a estar trabajando, porque el trabajador no deja de laborar hasta el momento en que existe la fecha y documento de determinación. En cuanto al pago de las prestaciones por terminación, anteriormente, digamos, el Código de Trabajo no establece una fecha en la cual se deben pagar las prestaciones, pero siempre se trata de manejar en que la persona renunció, se paga dentro del periodo del preaviso o se paga la siguiente quincena. O sea, no hay una fecha o una penalidad, pero obviamente son derechos que hay que pagarle al trabajador y no pueden dejarse de pagar. ¿Qué establece la ley 157? Que toda terminación laboral que sea hecha dentro de los 3 meses siguientes al reintegro del trabajador a la empresa, o sea, si el trabajador estaba suspendido y lo traigo el lunes para despedirlo el lunes, entonces ya sea por la manera que lo haga, mutuo consentimiento, despido o decisión unilateral del empleador, estoy obligado al mismo lunes pagarle el total de todas las prestaciones a las que tiene derecho de acuerdo a la terminación que se haya utilizado en un solo pago. No se pueden diferir pagos. Eso es si se termina el trabajador dentro de los 3 meses siguientes al reintegro del mismo. El cálculo de la prima antigüedad e indemnización. Ok. La ley laboral establece que la indemnización se calcula en base a los últimos 6 meses de salario o el último salario percibido en los anteriores 30 días a la fecha de terminación. ¿Qué ocurre cuando se hacían los cálculos de indemnización? Y ahora les comentaré la prima antigüedad a trabajadores que estaban suspendidos. Cuando uno hacía el cuadrito de los 6 meses, había meses en que aparecía en 0.
O sea que era en perjuicio para el trabajador el cálculo que estaba percibiendo por una razón ajena a él y también ajena a la empresa. Pero el principio de nuestro Código de Trabajo y de nuestra ley laboral es siempre, ante duda, la ley más favorable al trabajador es la que aplica. Esta ley 157 lo que establece es que se va a calcular la indemnización y la prima de antigüedad con los salarios percibidos durante los 6 meses anteriores o el último salario antes de la declaratoria de emergencia nacional. Eso quiere decir que va a ser el cálculo más beneficioso para el trabajador y no digamos los meses en cero que le van a aparecer por estar suspendido o tener jornada reducida, sino que va a ser calculado en base a su salario completo. Entonces, como les mencionaba, esta ley sí hace una inclusión al Código del Trabajo, que es el artículo 116A, que va a leerse de la siguiente manera. Se suspende el cómputo del tiempo correspondiente al fuero de maternidad durante el periodo de suspensión de los efectos de contrato de trabajo, cuando correspondan los numerales 8 y 9 del artículo 199 del Código de Trabajo. Esto sí es una modificación, se agrega al Código de Trabajo una disposición que no es temporal, sino de carácter permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que una trabajadora que acaba de dar a luz ya se reintegró a la empresa y está suspendida, digamos que va a estar suspendida hasta diciembre, o sea, que estuvo suspendida 8 meses que correspondían a su fuero de maternidad. Bueno, ese tiempo no se toma como suspensión o como, digamos, tiempo que va restando del fuero de maternidad. Cuando la trabajadora regrese, ella va a tener su fuero, lo que le quedaba completo, y el tiempo de suspensión no se le va a tomar como tiempo que ella estaba utilizando del fuero de maternidad. Recuerden que la figura del fuero de maternidad es, uno, evitar cualquier tipo de despido o terminación por la condición de la trabajadora, y también es un interés social de protección a la familia y de interés al menor. Entonces, digamos que la idea del fuero de maternidad es poder garantizar el trabajo de la madre, en el cual ella todavía también pueda brindar un sustento a su familia o a su hijo. Entonces, por eso es que se realizó esta modificación particular. Entre muchos abogados y demás establecen que tal vez no fue la manera, que va contrario a lo que establece la Constitución, pero bueno, son dos corrientes un poquito legales. Lo que hay que fijarnos ahorita mismo es que esta es la ley que está en firma ahorita mismo y por ende se debe respetar que durante el periodo de suspensión de los efectos del contrato se suspende el cómputo del tiempo correspondiente al fuero de maternidad de la trabajadora. Otras medidas o disposiciones que no están en la ley 157, pero que muchas veces preguntan, como que bueno, la ley 57, que es bastante corta, tiene 8 artículos, pero incluye muchísimas cosas y muchísimos cambios, pero no habla de las otras disposiciones y muchas empresas y trabajadores tienen la duda, pero que bueno, entonces ahora ¿qué va a pasar? ¿Qué hago? Todavía se puede utilizar el teletrabajo es una ley de la República que fue la mejor ley que se pudo idear y sancionar previo al COVID, después de febrero de 2020, y la verdad permitió a las empresas poder continuar con sus funciones con los trabajadores desde casa en lo máximo posible. Así que esta ley, la verdad es que nos vino excelente, estará próxima a reglamentarse y de un acuerdo tripartito inclusive, o sea que los 3 sectores participarán en la reglamentación de esta ley, que venía a llenar un vacío sobre todo a empresas con prácticas internacionales que le permitían work from home a muchas empresas, a muchos trabajadores, y llenaba estos vacíos de, bueno, ¿qué pasa con el riesgo profesional cuando el trabajador si se queda en su casa y está trabajando? O qué pasa con los temas de confidencialidad y demás. Así que bueno, esta es una ley que verdaderamente vino a llenar un vacío de práctica para muchas empresas, ayudar a modernizarnos en la práctica del trabajo y el futuro del trabajo. Y de verdad que para la COVID y la continuidad de la economía y de funcionamiento de empresas fue una de las mejores medidas tomadas. En cuanto a la reducción de jornada, se estableció mediante el Decreto Ejecutivo 101 de 13 de julio de 2020 que se puede reducir la jornada hasta un máximo del 50% del salario. O sea, ya no es 24, 25, 10, no. Se pone una limitación que se pueden reducir jornadas de los trabajadores, pero hasta un máximo del 55%. En esta reducción se debe respetar la rata mínima por hora que ganan los trabajadores.
Sobre las prórrogas de suspensión de los contratos de trabajo que les comentaba, si bien el artículo de la ley 157 establece de que ahora el Ministerio de Trabajo debe contestar y tenemos que contener la respuesta. No han emitido un nuevo decreto sobre si las prórrogas de las empresas que aún se mantienen cerradas se dan de manera automática, porque la ley 57 te establece que será de acuerdo a las normas que establece el órgano ejecutivo, sin perjuicio de que ya no existe el silencio administrativo. ¿Cuál es la recomendación? Tengas prórrogas automáticas o en la situación en la que estés, presenta la solicitud de tus prórrogas 5 días previos al vencimiento de la misma. A todas las empresas presenten sus prórrogas 5 días previos antes del vencimiento de la misma. Es mandarlas a través del correo del Mitradel, el cual próximamente estarán instalándolo en la página web de Panamá Digital, pero por ahora todavía ellos indicaron que habían tenido unos problemas con la plataforma, que por ende los continuarán mandando los correos de suspensión. Muy importante para todas las empresas que están reiniciando operaciones, que inicien las gestiones para aplicar las normas de seguridad de higiene, la conformación del comité de higiene y todas las normas relacionadas a la salud e higiene en la empresa. Igualmente, las empresas deben estar en un constante análisis de riesgo y prevención de sus trabajadores, o sea, es decir, revisar su pasivo y ver qué trabajadores son de alto riesgo para poderlos mantener en media jornada, trabajadoras embarazadas, trabajadores mayores de 60 años, o sea, esto se debe igual seguir aplicando en la medida que la empresa lo permita, que esas personas todavía puedan estar en teletrabajo, salvo que sean operaciones que requieren de su presencia, que entonces ahí habría que tomar mayores precauciones en materias de seguridad e higiene para estas personas por ser de alto riesgo y porque la idea de esto es también tener empresas muy responsables con sus trabajadores. Y bueno, cuando se va a reactivar un trabajador, hay que hacer una notificación de reactivaciones ante el Mitradel. Esto es porque Mitradel lo que hace es que al momento que el trabajador ya reinició labores, lo saca de la lista del bono solidario, es únicamente meterse en la página del Ministerio de Trabajo y hacer clic en el botón que dice reactivar a trabajador, se llenan las generales y el trabajador sale reactivado. Y esas son más que nada todas las otras disposiciones que todavía se pueden seguir aplicando durante el COVID y que han ayudado al alivio de las empresas para que puedan continuar y esperemos una próxima reactivación económica, que es lo que se busca al proteger la fuente de empleo, que es lo importante, proteger la fuente de empleo para que las empresas no tengan que entrar en cierres y demás, sino que puedan mantenerse a flote, que mejoremos, reactivemos la economía y la fuente de empleo todavía exista, cuestión de que una vez mejoren, todavía puedan ser capaces de contratar la alta tasa de desempleo que verdaderamente nos va a dejar el COVID en nuestro país. Muchas gracias a todos, así que por favor sus dudas, sé que muchos tienen bastantes dudas con la aplicación de las normas, para cualquier duda igual ahí les dejo los datos de contacto, pero Roberto, si gustas podemos ir revisando las preguntas, perdón. Perfecto, Janet, muchísimas gracias nuevamente. Tengo un par de preguntas aquí, principalmente con la reducción de jornada. ¿Hay algún tipo de limitación? ¿A qué personas? ¿Existe algún tipo de personal que está fuera de este tipo de reducción de jornada? Por favor, si nos podrías elaborar un poquito más de eso. Bueno, sobre la reducción de jornada no hay, digamos, que un índice de discriminación de los ejecutivos no pueden estar en reducción, los administrativos sí o viceversa. Será de acuerdo a la necesidad de la empresa y de acuerdo a los trabajadores que tenga la empresa y las funciones que esté ejerciendo en este momento. La única limitación sobre la reducción de jornadas ahorita mismo es que no puedes reducir menos del 50% del salario del trabajador y respetar la rata por hora. Perfecto. Y con respecto a la suspensión de trabajos, ¿hay un tiempo máximo para poder solicitarlos? ¿Hasta cuándo puedo tener al trabajador suspendido? Bueno, en este caso la ley 157 estableció que las suspensiones de los contratos se podrán realizar de mes a mes hasta el 31 de diciembre de 2020. Antes, nuestro Código de Trabajo establece que son únicamente 4 meses, pero entonces lo que brinda esta ley es tratar de ayudar a las empresas a recuperarse, las que no han podido reiniciar todavía, tratar de que puedan mantenerse a flote y también garantizarle que el trabajador tiene un trabajo, porque, digamos, es algo de ambos lados.
el trabajador continúa teniendo un trabajo, solo que en ese momento está suspendido y no está trabajando ni recibiendo salario, pero está contratado todavía bajo la empresa, y la empresa tiene como que, digamos, esa oportunidad de revisar sus costos y de encontrar la manera de recuperarse a flote. O sea que lo pueden hacer de mes a mes, porque las suspensiones son por 30 días, de mes a mes hasta el 31 de diciembre de 2020. Ok, perfecto. Y con los trabajadores embarazadas, ¿cómo sucede con ellas? ¿El fuero se puede extender, se extiende? Entiendo que lo habías mencionado, pero si nos pudieras elaborar un poquito más de ese tema. Ok, ¿qué ocurre? La trabajadora que está embarazada, o sea, gestando, como indica en gestación, o sea, una trabajadora embarazada está suspendida y estamos hablando de la protección en ese momento al embarazo. También está la parte del fuero maternal, que es eso, que la trabajadora, adicional a estar protegida durante su tiempo de embarazo, el tiempo de licencia, que obviamente no se puede realizar ningún tipo de acción, que es cuando se va a su descanso forzoso de embarazo, la trabajadora está protegida un año, esto es por rango constitucional, después que se reintegró a su trabajo. O sea, después que se termina su periodo de licencia, ella se reintegra y ya está protegida un año. Pero hay muchas trabajadoras que acaban de regresar de dar a luz y de tener a sus hijos y las pusieron en suspensión. Entonces, digamos que van a estar 5, 6, 7 meses en suspensión, digamos, 7 meses en suspensión. Entonces, antes lo que se entendía era que esos 7 meses contaban dentro del año del fuero de maternidad, o sea que a la trabajadora solamente le quedaba el tiempo restante para cumplir el año de protección. Entonces, ¿qué es lo que establece la ley 157? De que no, de que las trabajadoras, el tiempo que han estado suspendidas, no se les va a tomar como si todavía fueran meses que estuvieran usando su protección de un año, sino que cuando ya sean reintegradas de la suspensión, ahí es donde empieza a correr su año, salvo que ya tuvieras unos meses acumulados antes del estado de emergencia. O sea, el hecho es que esos meses no te van a contar para restar tu año del fuero de maternidad. Ok, perfecto. Y tenemos una pregunta también del chat, que por favor si nos podrías brindar algunos tipos de ejemplos de actos discriminatorios que podría alegar el trabajador por no ser reintegrado a su puesto de trabajo. Por ejemplo, se reintegra toda una división. Vámonos a una empresa, digamos, la empresa de construcción, se reintegra toda la división que van a ir a trabajar a X proyecto, pero no se reintegra el dirigente sindical, pero se reintegraron a todos los demás. Y se dejaron por fuera el dirigente sindical y como para que no molestaran, dejaron planilla y contabilidad. Eso es una acción que se pudiera entender que la empresa lo hizo discriminatoria porque a quien no estás agregando es usualmente el trabajador que digamos, te da ese trabajo diario extra y que está velando por todo lo que es el cumplimiento de las normas sindicales. Entonces, eso fuera un tipo de discriminación sindical. También, digamos, esto lo estuve conversando con varios colegas, el tema del fuero de maternidad, que como muchas personas piensan que es inconstitucional, podrá ser, pero hasta que eso no se demande, no se sabrá, es válido la exención. Pero la razón por la cual se hace es que buscaban era suspender tal vez a mujeres embarazadas para pensar, ok, esta está embarazada, acaba su año y la puedo despedir. Entonces, esto ocurre, eso evidentemente son acciones discriminatorias. Es un poco complicado de probar, sobre todo empresas que tienen códigos de ética, las multinacionales que tienen códigos de principios muy grandes, o sea, es algo muy complicado. Sin embargo, es posible que sí haya trabajadores que hagan acciones en represalias de empleadores que hagan represalias a un trabajador en particular. Regresas a todo el departamento de contabilidad, pero dejas afuera a la persona de cobros porque es que ya te tenía cansada y estás esperando para poder salir de esa persona. Entonces, ese tipo de cosas, que toda la empresa regresó, pero deja hasta 2 personas por fuera, y que la empresa no pueda validar porque esas 2 personas están por fuera todavía, cuando reintegraste a toda la empresa, eso se puede entender que hay algún tipo de acción discriminatoria. Pero esto es un proceso administrativo que ambas partes tendrán que sustentarlo. ¿Y qué sucede con aquellos empleados que tengo suspendidos y no los vuelvo a reintegrar? Les termino el contrato de trabajo durante el periodo de suspensión. O sea, la idea del periodo de suspensión, y esto es más que nada algo de procedimiento,
Cuando la persona está suspendida, no tiene ni obligación de rendirte cuentas, ni tú la obligación de pagarle. O sea, de rendirte cuentas refiero a no contestarte el teléfono, a no tener que trabajar, a no contestar un correo, a no tener que contestarle a un cliente, porque no está trabajando. O sea, no tiene que hacer nada de lo que está supuesto a hacer en su trabajo. No está trabajando. ¿Qué sería lo ideal? Reintegrar a la persona y de ahí ejecutar la acción que vayas a ejecutar, ya sea despedirlo, con la limitación de que si lo despides y tiene más de 2 años, debes tener causal, que probablemente no la vayas a tener porque ha estado suspendido todo este tiempo, así que será sujeto a una posible demanda de despido injustificado con salarios caídos. Si tiene menos de 2 años, lo despides unilateralmente, pagando indemnización y preaviso, y si no, le presentas el mutuo acuerdo. El tema es que lo puedes hacer reincorporándolo y despidiéndolo el mismo día que lo reintegras, pero vas a tener que pagarle todas las prestaciones ese mismo día. Ok, perfecto. Y supongamos que una empresa que se ha mantenido operativa, que ha sido la que ha podido trabajar durante toda la pandemia y han tenido todo su personal durante estos 5 meses, 6 meses que llevamos en la pandemia, pero por temas de operaciones no pueden seguir teniendo a cierto personal. ¿Es posible comenzar la suspensión ahorita en agosto o en octubre, septiembre? O sea, Sí, ¿se puede no, hacer? no hay ninguna limitación. Sí pueden solicitar la suspensión, no te indica que hay una limitación en cuanto a la solicitud de suspensión. Muchas empresas que continuaron operando trataron de sobrevivir y tratar de mantener a toda su planilla completa y demás, pero llega un punto en que tus proveedores te dejan de pagar, en que los proveedores dejan de trabajar. Entonces ya comienza a afectarse todas estas operaciones de empresas que, que estaban abiertas, por ejemplo, los bancos o inclusive los supermercados con las movilidades y las restricciones de horario, género y demás. Obviamente son operaciones que se han visto afectadas. Entonces, sí pudieran. No hay una discriminación de por qué no pudieran hacerlo. El decreto 81 te dice que siempre y cuando tú puedas sustentarlo y lo puedas establecer. Perfecto. Y supongamos que tienes varios empleados o colaboradores que realizan el mismo trabajo. Supongamos personal de limpieza o secretarias administrativas o cualquier persona que realiza el mismo trabajo. Pero ahora con el reintegro, en verdad no puedo nada más que reintegrar a 50% de ese personal. ¿Esto puede ser una causal como considerada discriminatoria? ¿Cómo sería este caso? No, si estás hablando del 50% del personal, lo importante para la empresa es que no sea una acción dirigida a una persona o a un grupo de personas. O sea, cuando hay discriminación es porque va dirigido. Si digamos es un sustento de que, ok, creo que puedo abrir operaciones al 50%, necesito el 50% del personal. Tal vez necesito a la persona nueva porque maneja un poquito más la tecnología, necesito también a la más antigua porque se sabe todo el know-how, pero el personal del medio lo voy a mantener suspendido. Y no pasa nada si dejas el 50%. Lo importante es que la empresa siempre pueda sustentar las razones o su análisis y tener un plan. Es importante que las empresas hagan su plan de reintegro gradual, de retorno gradual a la normalidad, no solamente sobre las medidas de higiene, sino que ellos puedan ir previendo mes a mes cuáles son sus necesidades. O sea que básicamente ellos tienen que demostrar que en efecto no es una acción dirigida, en todo caso si consideraran y decían esto, llevar a la empresa a Mitradel por ese tema. Exacto, exacto. Tuvieran que tener o sea, la capacidad de poder probarlo. Es un proceso y en un proceso ambas partes tienen derecho a la defensa y la empresa va a poder tener el derecho a, mira, estas son las situaciones, este es mi plan, esto es lo que hice, esto no fue una acción dirigida. Ok, perfecto. Entonces, al inicio, aquí preguntan, al inicio las empresas suspendieron contratos desde el inicio de la pandemia, no tenían que enviar mes a mes las prórrogas. Ahora sí, ¿y desde cuándo? Ok, desde el inicio de la pandemia, a partir de la primera prórroga, Mitradel emitió, digamos, varios decretos diciendo, bueno, la primera prórroga para las empresas que están cerradas todavía es automática. Las otras empresas que se mantienen abiertas y han suspendido, aparte de su personal, tienen que pedirlas 5 días antes de su vencimiento. Volvió a salir otro decreto sobre la segunda prórroga y después sobre la tercera prórroga. No ha salido un nuevo decreto sobre las prórrogas. Las empresas que están cerradas se debe entender que su prórroga es automática. Sin embargo, esto es, digamos, una recomendación legal. Nunca está de más
tener el documento que te prueba a ti que tú estás haciendo las cosas conforme a la ley, el día de mañana tus trabajadores vayan a hacer un reclamo o algo. Okay, y porque también, como te comentaba, la ley 157 elimina la figura del silencio administrativo de las peticiones, pero las prórrogas no había que pedirlas, simplemente se daban aprobadas porque las empresas estaban cerradas. Entonces, es simplemente analizar también que tu pasivo, los trabajadores que tienes, las comunicaciones que las personas han tenido con los trabajadores, y bueno, el documento nunca está de más. Oh, perfecto. Aquella persona que tengo a un colaborador suspendido, podría, y no lo voy a reintegrar todavía, ¿podría yo llamarlo y pagarle por servicios profesionales o tendría que reintegrarlo? Ok, en ese caso sí deberías reintegrarlo porque puedes tener problemas con la caja de seguro social porque no estás reportando el salario que le estás pagando al trabajador y porque ese servicio profesional no es un servicio profesional, es una relación de trabajo, es parte de lo que esa persona te hace en su diario vivir, en su contrato de trabajo. A pesar que sea un tema puntual, no sea algo que lleve a cabo todos los días, sino solamente de los múltiples temas. Correcto, pero es que un tema puntual sería que no tenga nada que ver con sus funciones, pero si está dentro de las funciones que te ejerce, entonces es otra cosa. Servicio profesional es un servicio que tú no tienes que depender económicamente de esa persona, no tienes que reportarte a un... por ejemplo, las firmas que los consultores, los contadores que vienen a hacer consultorías a las empresas, eso es un servicio profesional. Alguien que viene a pintar un edificio, viene a pintar, alguien que tú contrataste por un servicio, pero alguien que ya te está brindando algo bajo su ordenación jurídica y dependencia económica, de cosas que tal vez, digamos que sus funciones eran abrir la puerta, tomar la temperatura, hacer cartas remisorias y coordinar mensajería. Ahorita mismo no estás haciendo estas dos, sino que simplemente estás más o menos reabriendo, pero sí está tomando la temperatura. Entonces, eso es parte de su condición laboral y es parte de su condición de trabajo. Entonces, en ese momento tú estás creando una relación simulada a una relación de trabajo y no estás reportando lo que le estás pagando, ya sea en jornada reducida, lo que le estás pagando a la caja de seguro social. Entonces, ahí ya tuvieras también un riesgo con la caja de seguro social por no reportar los salarios. Ok. Con el tema de los mutuos, tenemos aquí varias preguntas. Aquí. Ok, en los casos de empresas que no han suspendido labores, ¿aplica el término de 2 días de notificación al trabajador para firmar un mutuo? Si la empresa no ha suspendido labores, no ha hecho reducción de jornada, no ha utilizado medidas que afecten ya sea suspensión o reducción, no la aplica. Porque la ley te dice en el artículo 1, se aplicará exclusivamente a las empresas que cerraron total o parcialmente sus operaciones desde el inicio de la pandemia. O sea que, del estado de emergencia, del 13 de marzo. O sea que si al sol de hoy esas personas no han hecho ninguna reducción y ninguna suspensión, se aplican las normas del código y no están sujetos a los 2 días. Pero si en algún momento hicieron alguna solicitud y se afectaron de alguna manera y dijeron como parte de validar sus solicitudes que se encontraban afectados, tienen que seguir las normas de la ley 157. Ok, y con el timing del mutuo, el mutuo lo puedo otorgar durante la suspensión o posterior a la suspensión, pero ¿qué sucede si no están de acuerdo con ¿qué sucede si yo reintegro a la persona, le presento el mutuo y ellos no están de acuerdo con la propuesta del mutuo? ¿Los vuelvo a suspender o cómo funcionaría? No hay ninguna restricción en cuanto a volver a suspender a la persona. Ahorita mismo no se ha restringido a las empresas diciendo el que reintegraste no lo puedes volver a suspender, no hay ninguna norma que establezca que eso está prohibido. Se están permitiendo las suspensiones para, como te digo, mantener la fuente de empleo y garantizar. Obviamente no se pueden hacer acciones dirigidas, eso no fuera una acción dirigida. Muchas empresas te van a decir, sí, me va a pasar esto, pero yo necesito volver a suspender a la persona. No porque quiera o porque quiera hacer algo, no me aceptó el mutuo, no la puedo mantener en planilla, no tengo la fuerza para pagar seguro social, los costes que emplea tenerla trabajada, tengo este ahorro que es su pasivo laboral y que se lo puedo pagar ya, que me sale más rentable ahorita
que algo a la larga. O sea, es un análisis más que nada contable que la empresa hace y revisa su pasivo, ¿no? No hay ninguna restricción que diga que no se puede volver a suspender a la persona o que la empresa considere, bueno, ¿sabes qué? En verdad la despediré y puede proceder con el despido con las consecuencias legales que correspondan. Okay. Y para la reducción de jornada, ¿tengo que esperar algún tipo de autorización, notificación del ministerio? No, para la reducción de jornada lo importante es que conste por escrito. En el decreto donde se establecía la reducción de jornada, el 71, 78, uno de estos dos, estaba el modelo que Mitradel aprobó. Ese es el modelo de reducción de jornada. Es importante que conste por escrito el horario, la reducción, que ahora tiene que ser al 50%. Muchas empresas tenían 25%, desde el 13 de julio tuvieron que haberlos arreglado a cumplir con la ley, con el acuerdo tripartito de volver al 50%, que conste por escrito. No se requiere de la aprobación del ministerio, sin embargo, por control y como un estilo de referendo, porque no tienes que esperar a que regrese refrendado, se manda por correo con la planilla del aviso de operaciones a el correo de modificaciones de Mitradel. Pero no tienes que esperar a que te contesten ni nada. Lo importante para la empresa es que tiene que constar por escrito con el trabajador. Ok. Y, por ejemplo, si le presento el mutuo a un trabajador, no lo acepto y ese trabajador puede ir al ministerio a solicitar el reintegro a la empresa. ¿Existe esa posibilidad por parte del trabajador? Si le presentaste el mutuo al trabajador y el trabajador no lo aceptó, se entiende que el trabajador continúa laborando. Si la empresa le niega al trabajador continuar laborando, quiere decir que el trabajador fue despedido, se salió de su cargo de trabajo y fue despedido por la empresa. Ahí el trabajador podrá solicitar reintegro ante las juntas de conciliación, demandar por despido injustificados y proceder a las acciones legales a las que tenga derecho. Okay. Porque fue despedido sin causa, digamos. Ok, en los casos que no les doy una causa ni nada. Pero ¿qué pasa si lo mantengo suspendido? Es que perfecto, te mantengo suspendido. Se queda suspendido y no debería... Es que ahí es donde el tema de que cuando el trabajador está suspendido, en cuanto al respeto del tiempo, es como el trabajador que está enfermo. Tú no puedes hacer ninguna acción durante el trabajador en sus días de incapacidad. Tampoco puedes hacer ninguna acción con la trabajadora que está de licencia. Entonces, asimismo, tampoco deberías poder proceder con ninguna acción con tu trabajador que está suspendido. O sea, tu contrato está en pausa. Tú y yo ahorita mismo estamos en un término pausado. Entonces, para yo poder sentarme contigo, presentarte un documento formal, la formalidad que de verdad se requiere es que reintegres a la persona, no presentarle un documento dentro de los días que está suspendido. No sería la forma correcta. Ahí hay ambas vistas jurídicas. Yo soy de las que considera que tú tienes que respetar el tiempo de suspensión porque no le estás pagando al trabajador y el trabajador tampoco te tiene que responder a ti. Entonces, para que vuelva a existir esa obligación entre las partes y todas las obligaciones legales que emanan de esa relación entre las partes, el trabajador debe ser reintegrado. Perfecto. Acá hay otra. Cuando los trabajadores con reducción de jornada retornan a su jornada laboral regular, ¿se le debe entregar algún documento que lo sustente? Si retorna a la jornada regular, tal vez un simple documento diciendo a partir de hoy usted regresó al 100%. Y esto es más que nada para registros contables, registros de recursos humanos, para el expediente del trabajador y para que queden las cosas blancas y negras y claras también, ¿no? Eso también muchas empresas que tercerizan planilla puedan tener como que las comunicaciones directas con quien les hace planilla para que no haya un error de que le siguen pagando en la mitad y demás. Eso también ayuda mucho a las empresas que trabajan con un tercero que les maneja la planilla. Okay. ¿Existe algún tipo o concepto de incentivo o apoyo de las normas de protección del empleado, o sea, que se hayan creado para las empresas? Por ejemplo, una clínica o una agencia de seguridad, que estas han mantenido operando durante todo el tiempo de la pandemia, o sea, se le puede reconocer un favor, es decir, como un monto adicional o algo, por ejemplo, el riesgo adicional, y que este monto que se le otorga a los empleados como una forma de un incentivo o algo no sea considerado como salario.
Si el trabajador está suspendido, digamos que está suspendido de todos los beneficios también, entonces no sería recomendable. Sin embargo, sí existen muchas empresas que han querido seguir ayudando a sus trabajadores, que lo pueden hacer tal vez a través de las figuras de vale, porque los vales hasta cierto punto no se consideran salarios ni obligaciones y son una ayuda social. También muchas empresas que no estaban obligadas a pagar el 13º mes hicieron el esfuerzo para poder pagarle a sus trabajadores suspendidos el 13º mes. Entonces ya ahí estamos viendo otro tipo de temas. El 13º mes se puede pagar indistintamente. Es decir, la empresa no representaba que lo había reintegrado, simplemente está haciendo, digamos que esa ayuda, porque bueno, con los $50 no creo que un trabajo vaya a hacer mucho, ¿no? Del tercio de su salario. Así que, pero existen las figuras de vale, existen las figuras de ayuda social. Algo que las empresas pueden hacer es asegurarse que si suspendieron a sus trabajadores, ellos tomarse el trabajo de asegurarse que aparezcan en la lista de trabajadores suspendidos para que puedan recibir el bono solidario del gobierno, porque muchas veces Mitraer no actualiza correctamente la información porque el sistema obviamente está saturado, hay cerca de 272.000 trabajadores la última vez que vi de contratos suspendidos. Entonces, eso es algo que la empresa puede hacer, asegurarse que su trabajador aparece en la lista. Ok, pero mencionaste ahí tema de ayuda social. ¿Eso es algún tipo de otro favor que podría hacer la empresa a sus empleados o esos son los puede hacer contactos a través de si hay alguna, las ONG se reactivaron, si hay alguna ONG que pueda hacer y la empresa quiera contactar a esta ONG para brindarle donaciones, alimentos y demás, o sea, pueden participar. Está la figura de los vales no son salario, se puede continuar elaborando dependiendo de cada trabajador y cada empresa. Si ya tenían esta figura, tal vez tratar de continuarla, tiene sus limitaciones y demás, pero al final del día no es el salario y es algo que se puede sustentar como esta ayuda que requiere el trabajador, ¿no? Perfecto. Bueno, Janet, aquí acabaron las preguntas. Muchísimas gracias por tu disponibilidad siempre activa con el Comité de Legislación e Impuestos. Gracias a todos los participantes. Para cerrar, Janet, no sé si tienes algunas últimas palabras que quisieras darnos. No, gracias a ustedes por invitarme hoy y bueno, tú sabes que siempre a la orden. Muchas gracias, AmCham. Gracias, Roberto, y a Federico y a todo el equipo. Y bueno, buenas tardes y gracias por escuchar. Perfecto, muchísimas gracias. Antes para cerrar, quisiera agradecer nuevamente a Janet por su disponibilidad siempre activa con el comité. Igualmente a nuestros patrocinadores Platinum, Chevron, 3M, Citi, Delta, Panama Canal Railway Company, KPMG, Ricardo Pérez S.A., AES Panamá y Atlas Bank. Recuerden, por favor, estar pendientes de todas nuestras redes sociales para mantenerse informados de los próximos webinars. Y a todos los participantes y miembros de AmCham, muchísimas gracias por estar presente hoy. Hasta luego. Hasta luego.